Nuestro mapa reclamaba derecho de soberanía hasta el Polo Sur. Cuando íbamos a los estrados internacionales a reclamar nuestros derechos en las distintas reuniones, siempre nos decían que nosotros no podíamos reclamar lo que no habíamos pisado. Por lógica consecuencia, el gobierno pidió al ejército, que era el que había actuado más en la parte continental, que, bueno, llegara al Polo Sur a pie. Fue así que en 1957 ocupamos la base General Belgrano, que ya había sido instalada por el general Pujato. Cuando a mí ese año ya me invita el mayor Leal para que lo acompañe a tomar la base de Pujato para ir al Polo Sur, me dice, mire Seppi, hay un problema, y bueno, dígamelo. Los norteamericanos han fabricado 7 barras de hierro con equipo sonar para que detecte las grietas. ¿Qué podemos hacer nosotros para detectar las grietas cuando nos toque ir al polo? Le digo, mire, yo soy franco. Primero, ni sé lo que es un equipo sonar, porque eso es de marina. Lo usan los barcos para detectar el fondo del mar. Digo, pero yo me animo a hacer una moto. ¿Una moto? Sí, le digo. Enganchamos la moto adelante del tractor, 50 metros. El hombre lo atamos a la moto. Cuando la moto se caiga en una grieta, ahí está la grieta. Ya la detectamos. Levantamos el hombre, levantamos la moto y bueno, cambiamos el rumbo. Y bueno, váyase a Venado Tuerto y hágala. Así que se hace la primer moto en el mundo. Y no es que lo digo yo, una revista italiana la promociona como la primer moto en el mundo. Ha sido fabricada por un italiano, Riccardo Ceppi. Yo lo primero que hice, la patenté a la moto. Está patentada como la primer moto en el mundo para hielo. El día 24 de diciembre, la tarde del día anterior a Navidad, se nos prendió fuego la casa. En aquellos lugares de base General Belgrano cae entre 1 metro y 1 metro de nieve por año. Esa nieve no se va nunca, se va depositando año tras año. Y por lógica consecuencia, la base que se armó en 1955, en el año 57 ya estaba tapada. Nosotros estábamos todos trabajando afuera y en un momento dado comienza a surgir humo de abajo, el hielo. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Se estaba prendiendo fuego en nuestra casa, se nos quemó todo. Quedamos con la ropa puesta y durmiendo en galpones. Bueno, ese año no pudimos concretar nuestro viaje, no obstante hicimos algunos recorridos. ¿Por qué? Porque los tractores con que contábamos eran de posguerra, con bandas de goma, y a los 45 grados bajo cero, las gomas, las orugas se rompían con mucha facilidad. Así que bueno, yo le informé al jefe de la base, que era en ese entonces el mayor Leal, de que con esos tractores no podíamos llegar al polo. Eran como mínimo de ida y vuelta al polo 3.000 kilómetros. Entonces el mayor Leal me dijo, bueno, si usted me sigue acompañando en este compromiso, yo cuando lleguemos a Buenos Aires
lo voy a hacer enviar a usted a Estados Unidos y a Canadá para que recorra la fábrica de tractores para hielo que tiene ese país y elija el tractor que nos puede llevar hasta el Polo Sur. 3 meses estuve en esos 2 países recorriéndolo, hice más de 20.000 kilómetros en auto y bueno, decidí por el Snowcat, porque tenía 4 patas. Entonces caía una, caía otra, caían 2, pero nunca caía todo el tractor. De las 65 reformas que le hice a los tractores, todas fueron sometidas a las exigencias que mecánicamente iban a tener esas máquinas, dado el frío, el enorme frío de la Antártida y la resistencia de los materiales. Y tan es así que yo tomé la precaución, cuando marchábamos en la Antártida, unirlos con sogas de 40 toneladas de resistencia de tractor a tractor. Cuando un tractor caía, ya bien sea en la parte delantera o la parte trasera, automáticamente los otros 5 tractores estaban teñiendo para que no se fuera dentro de las grietas. Por supuesto, después de correr los años, 10 años después de la expedición, de los 6 tractores solamente quedaron 2. Y ustedes dirán, ¿por qué las grietas? Porque la Antártida está conformada por la continuación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se sumerge a la altura de Tierra del Fuego y vuelve a reaparecer al comienzo de la península antártica, después de más de 1000 kilómetros. Como es toda zona montañosa, la Antártida, que no es lo mismo que el Polo Norte, la nieve que ha ido cubriendo a todas esas montañas han ido buscando el desahogo hacia los mares que rodean esos 14 millones de kilómetros cuadrados. Hay partes en las grandes bahías que tienen espesores de hasta 250 metros, el hielo, flotando en el mar. Esa masa de hielo, en su carrera de desplazamiento hacia buscar su desahogo, cuando choca con las montañas de hielo, es lógico suponer de que la montaña no se mueve. Entonces comienza a fisurarse todo ese hielo que se viene desplazando desde el Polo Sur, donde, bueno, hay zonas que tienen altura de 4.000 metros. Dentro del perímetro de 12 meses que tiene un año, teníamos 3 meses óptimos para ir y volver, más que óptimos, de posibilidades. ¿Por qué? Primero porque en el Polo Sur hay 6 meses totalmente de día y totalmente de noche, otros 6 meses. Bueno, en el viaje tuvimos que forzosamente ir turnándonos de a 3 personas. El primero iba con un tubo perforando metro a metro el hielo para detectar las grietas que estaban tapadas. Hubo muchas grietas abiertas. A los 70 kilómetros del recorrido encontramos una grieta que tenía 3 kilómetros de ancho por 130 kilómetros de largo. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros salíamos desde la base General Belgrano y en una línea recta íbamos directamente al Polo Sur, eran 1.200 kilómetros que teníamos que cubrir. Pero como tuvimos que zizaguear buscando los pasos, ahí se hicieron 300 kilómetros más, lo que totalizó 1.500
a la ida y 1.500 a la vuelta. Sí, los tractores trabajaron primero en abastecer, construir y abastecer la base que se llamó Base Sobral, en homenaje al primer argentino que en 1904 pisó la Antártida. Esa base fue abastecida con aproximadamente 100.000 kilos de carga. La mayoría era combustible. Los tractores consumían en su marcha 1,5 litros de nafta por kilómetro cada uno. Era una barbaridad, pero contaban con motores de 250 caballos, motores muy potentes y unas cajas de reducción que multiplicaba esa potencia. Nos sorprendió un temporal con ráfagas de viento entre 100 y 150 kilómetros y rápidamente tuvimos que armar carpa. Yo me puse a hacer otros trabajos en el tractor y mi compañero se dedicó a armar la carpa, con mucho trabajo por el viento que hacía y bueno, estábamos siempre entre 40 y 50 grados bajo cero. En el piso de la carpa hay un orificio de 10 centímetros con una tapita que uno la abre, hace un agujero en el hielo y ahí tira todos los residuos de lo que va usando para cocinar. Cuando yo hago el agujero para ese fin, me encuentro con que a los 10 centímetros se me va el brazo hacia abajo. ¿Por qué? Porque se había armado la carpa arriba de una grieta tapada. Una grieta que tenía 10 centímetros y tenía más o menos 1 metro de ancho. La carpa tenía 2, así que, bueno, ¿qué hicimos? Cruzamos las bolsacamas y la dormimos cruzada, la grieta, para evitar que si dormíamos a lo largo de la grieta, el peso nuestro terminara rompiendo y nos fuéramos con carpa y todo al fondo de la grieta. Estábamos ya a una altura de 2.000 metros y es lógico suponer que esa grieta tenía sus 2.000 metros de profundidad. Duró 5 días el temporal que se desencadenó. Siempre se marchaba, era muy lenta la marcha. ¿Qué pensábamos? Le pedíamos a Dios que nos ayudara a llegar, porque nunca sabíamos si íbamos a llegar. Sabíamos que estábamos haciendo todo lo posible, pero teníamos que tener en cuenta, se nos habían caído 8 trineos de arrastre con toda la carga, de a uno se fueron cayendo. Y teníamos miedo
de agarrar una grieta de 4 o 5 metros de ancho a lo largo y que se fuera toda la columna completa abajo. Enfrentábamos a la naturaleza, como yo digo siempre también, enfrentábamos a la naturaleza con la fe puesta en Dios, ¿no? Y Dios fue el que nos llevó de la mano hasta el Polo Sur. Esas son las palabras del general Leal y de los 9 hombres que le seguíamos a él. Hemos hecho como 300 kilómetros de ese recorrido, que eran montículos de hielo, que llevan el nombre, es un nombre ruso, de Zarstrugi. Eran pilas de hielo de 1,80 m de alto. Hacía muy difícil, a veces con pico y pala, había que romper esos montículos para poder pasar. Bueno, había una gran preocupación. La gran preocupación era encontrar el polo. ¿Por qué? Porque el polo es un punto en 14 millones de kilómetros cuadrados. Los suboficiales, tanto sea el suboficial Moreno como Carrión, que era mi compañero de tractor y de carpa, eran muy buenos navegadores y ellos nos llevaron hasta las puertas. Entramos justamente por la pista de aviación de la base norteamericana, que tiene 4.000 metros. Y bueno, entramos como por una avenida, tal como ellos nos decían a nosotros. Al polo vamos a entrar como por una avenida. Teniendo en cuenta la gran responsabilidad que asumíamos, no solo para el ejército como integrante del mismo, sino para todo el país, porque estábamos consolidando nuestros derechos de soberanía en la Antártida Argentina, la alegría fue muy grande. Tan es así que cuando llegamos al mismo polo, a ese punto, que converge en 20 centímetros cuadrados, yo siempre digo que creo que la alegría es la que se siente cuando nace un hijo, y en particular el primer hijo. Llegar al Polo Sur, plantar la bandera, cantar el himno nacional, fue una emoción, una alegría que, bueno, hasta el día de hoy me emociona. Y bueno, era un compromiso que habíamos tomado con el país.
Ese momento de la izada de la bandera por el coronel Leal en el eje de la tierra, estaban reventando nuestros pechos de satisfacción por un deber cumplido. Y hay algo que yo siempre digo y estaba en los 10. Queríamos llegar al Polo Sur. Bueno, si no podíamos volver, la bandera que hicimos flamear en el Polo Sur está en el monumento a la bandera. Si bien es cierto, cumplíamos un objetivo, éramos los cuartos en el mundo en llegar por tierra al Polo Sur. Pero téngase en cuenta que éramos los primeros que habíamos recorrido 3.000 kilómetros más 7.000 kilómetros previos de abastecimiento a la base Sobral, total 10.000 kilómetros para materializar esta conquista. El Polo Sur, repito siempre y en todos los lugares donde voy, no es un hecho deportivo. Fuimos porque era la única manera que la República Argentina podía consolidar sus derechos de soberanía en las reclamaciones internacionales. Bueno, eso fue lo que nunca nos imaginamos que nos iban a esperar así. La Policía Federal Argentina calculó en 6 millones de personas en la calle. Nosotros llegamos hasta Aeroparque en avión, 10 hombres, desfilamos desde Aeroparque hasta la Casa de Gobierno que nos esperaba el presidente de la Nación. Y bueno, en todo el trayecto fue bárbaro, muy emocionante. Paraban los colectivos, nos tiraban flores de los balcones. Oh. Son pasajes de mi vida que no los puedo olvidar. Nos habían pagado con creces ese pequeño sacrificio de llegar hasta el Polo Sur. Las madres nos alcanzaban los chiquitos. Bueno, eso a mí me llegó mucho, ¿no? Era cumplirle a él también. Porque en el segundo viaje lo dejo de 30 días, con la mamá en brazos, en el puerto, despidiéndome. Yo me iba en el barco, ya nos íbamos para ir al Polo con el general Leal, y estaba mi hijito de 1 mes en el brazo de mi señora. Cuando vuelvo tenía 18 meses. Bueno, esto me afloja. ¿Cómo veo la Antártida? Un continente que realmente hay que tener mucho cuidado, hay que tratar que no se deteriore. Ocupa el 5.º lugar entre las masas terrestres del mundo. Y en la base se hizo el casamiento mío.
Tan es así que figuran los libros que el primer casamiento que se hizo en la Antártida fue de Ricardo Seppi y Catalina Gonera. Cuando nosotros llegamos al Polo Sur, nos encontramos con la base norteamericana, que fue también la que atestiguó que habíamos alcanzado el Polo Sur. Ahí había 22 norteamericanos. La base se llama Amundsen Scott, en homenaje a los dos hombres que llegaron al Polo Sur, con una diferencia de 30 días, en el año 1910. Ahora, en este momento, en la base Amundsen Scott, hay 500 hombres habitándola. Y por supuesto las instalaciones son de primerísimo nivel. Pero no pasa solamente por ahí. En la base McMurdo, que está del otro lado de la Antártida con respecto al nuestro, tienen 4.000 hombres. Y en esa base hay 300 entre aviones y helicópteros. Hay 300 que sobrevuelan la Antártida. Para que nosotros los argentinos pensemos que la Antártida no tiene valor, hay 7 barcos que están permanentemente abasteciendo esas bases, pero solamente en nuestro territorio, en lo que Argentina reclama como suyo, hay 50 países. El ejército mandó un camión a buscarlo y fue entregado oficialmente con el nombre de Venado Tuerto, fue entregado al Museo de Lejano. Y hoy ese tractor se encuentra en un lugar de privilegio en el museo. Bueno, mi gran preocupación, y no escatimo hasta el día de hoy de ir donde me lo soliciten, en particular escuelas, que es para consolidar con los niños el concepto de hasta dónde llega nuestro país, para que no nos ocurra lo mismo que con Malvinas. Si Malvinas lo hubiésemos reclamado en su momento, cuando la ocuparon los ingleses, hoy no hubiésemos tenido el problema de las reclamaciones que nadie escucha. Pero téngase en cuenta que si abandonamos la Antártida, porque teníamos 16 bases, ahora tenemos 6 ocupadas nada más, dentro de 150 años vamos a tener que volver a mandar 1.500 chicos a recuperar la Antártida.
su vuelo, la bandera hasta el tope llegó, y a sus pies, rodeada de hielo, la canción de la patria se oyó. El eterno letargo del polo, los osados lograron quebrar, y en sus mentes teniendo tan solo una idea, marchar y marchar. En la cima perpetua del hielo, nuestra enseña flamea triunfal, hermanadas con nieve y con cielo, dice al mundo su mando cantar. Toda libre nación de la tierra ya no debe jamás ignorar de la patria argentina la enseña, ved aquí de hoy en más tremolar. Se asentó la columna gloriosa sobre el vértice azul más austral, oh la gesta viril valerosa, soberano y heroico final. A los hombres de aquellos valientes, ahora historia los ha de grabar, que la Antártida ruda, inclemente, Fausto Díaz supieron hollar. En la cima perpetua del hielo, nuestra enseña flamea triunfal, hermanadas con nieve y con cielo, dice al mundo su magno cantar. Toda libre nación de la tierra ya no debe